Bueno, esta segunda ya la he respondido antes, ¿no? No, o sea, ya está claro. No, pero ¿y la primera cuál era? Si crees que es posible y viable como proyecto de ley a nivel estatal. Que sí es posible, claro. ¿Dónde está la imposibilidad? O sea, firmar y se consigue. En Cataluña conseguimos una ILP que era una renta garantizada de ciudadanía con 3 veces más firmas de las necesarias, ¿no? No era una renta básica, pero era una cosa que, aprovechando que ponía el estatuto. Yo lo que sí que me gustaría es discutir algunas cosas interesantes que han salido, si es que se me permite. 10 minutos, ¿verdad? Tengo 10 minutos, bien. Es que creo que, vamos a ver, vale la pena al menos aclarar, porque hay mucha gente, cuando vas a discutir o vas a hablar y tal, que te sabe mal porque discute, alguna, no digo que hoy haya ocurrido, ¿no? Pero discute sobre cosas que no son reales. Y esto es jodido. Más que nada, lo importante es, si no se está de acuerdo en algo, lo más importante es saber en qué no estamos de acuerdo, ¿no? Pero sobre hipótesis, porque, por ejemplo, hay veces que escucho, leo menos, porque estas cosas ya no acostumbro a leerlas, porque he de seleccionar, claro, algo así como si mi asociación, la Red Renta Básica, fuera un núcleo de catedráticos y profesores de universidad que solo nos dedicamos a escribir libros y a teorizar sobre la renta básica y poco más o menos. Joder. Y en mi asociación resulta que hay activistas del 15M. Hay afiliado un sindicato vasco que no es precisamente de aquellos que, en fin, como otros, está afiliado colectivamente a TAC Madrid, entre otras cosas. Están afiliadas activistas del movimiento feminista. Y parece como si solo fuéramos allá un conciábulo de profesores que estamos alejados del mundo y haciendo cosas raras y tal, ¿no? No. Es que creo que hay que entender un par de aspectos que me resultan básicos. Una es cuando se discute la renta básica, que evidentemente está mezclada con otras cosas, no hay ningún tipo de duda. Y otra es qué sociedad cada uno tiene en su inteligente o no tan inteligente cabeza. Esto es otra discusión. Si yo les contara la sociedad, no la que tengo en la cabeza, sino cómo creo que por justicia debería ser, debería empezar a hablar de la imposibilidad de una renta básica y debería empezar a hablar de, para los que somos republicanos, pero no republicanos como forma de gobierno, que esto es una cuestión higiénica simplemente, sino de la libertad republicana de 2300 años, según la cual, según esta concepción, nadie es libre si no tiene la existencia garantizada. Por lo tanto, si hay algún poder privado, en nuestro caso las grandes transnacionales, que tienen la capacidad de poder decidir sobre la existencia material de millones de personas, entonces no existe una sociedad libre, ¿no? Esta es la idea para la que unos cuantos estamos a favor de la renta básica. La renta básica en sí es una chorrada. Es una chorrada la renta básica, ¿no? O sea, por eso digo que es una chorrada, es muy importante, pero según en qué proyecto va, porque la renta básica en sí, vamos a ver, por eso me indigna escuchar que la renta básica es una propuesta anticapitalista. El capitalismo es una cosa muy seria, ¿eh? O la renta básica se le da unas cualidades que para mí serían hiper, o bien no se entiende muy bien lo que es el capitalismo. La renta básica es una de las medidas que podría formar parte, y por eso creo que pone muy nerviosa a la derecha cuando se discute, y a determinada izquierda cuando se discute políticamente. ¿Por qué? Porque entonces estás diciendo, no, ustedes están diciendo que tal cosa o tal otra, y dicen que somos muy malos haciendo alternativas. Miren, nosotros les proponemos esto. ¿Dónde están los números? Aquí. Aquí están los números. Si no los ponen es porque ustedes tienen otra cosa en la cabeza. Y por eso cuando se ha discutido en los parlamentos, 2 veces en el Parlamento español, un par de veces en el Parlamento vasco, alguno en el catalán y en otros parlamentos, ¿qué es lo que la derecha ha visto inmediatamente? Inmediatamente, toda. Que la renta básica sería un medio fantástico para garantizar la existencia material de la población, y entonces la disciplina, el factor disciplinador que hablaba el gran Kalecki, que esto solo lo hace el mercado de trabajo cuando hay mucho paro, pues claro, evidentemente con esto se va a hacer puñetas. El factor disciplinador se va a hacer puñetas, el poder de negociación de la clase trabajadora aumenta muchísimo. Bien, esto
son cosas, digamos, elementales. Por ejemplo, fíjense estos datos que se han dado, estos datos que ha dado una de las personas que ha hablado en la mesa sobre la gran riqueza concentrada. Les invito a ir directamente a las fuentes, porque es lo que me aconsejó la presidenta de ATAC, porque yo soy miembro también del comité científico de ATAC, pero en este caso la internacional, la presidenta Susan George, me dijo, hagamos caso, estudia los ricos, porque los pobres todo el mundo los estudia, se hacen tesis doctorales sobre los pobres, informes sobre los pobres, en fin, actos sobre los pobres, y decía Susan George, parece como si los pobres tuvieran que comer informes sobre pobres, ¿no? Y es interesante saber lo que hacen los ricos. Yo estoy suscrito desde hace tiempo a una cosa que es los grandes bancos mundiales, los informes que hacen. Es gratuito. Y es impresionante por los datos. Estos datos que han pasado son broma comparados con los que pasan los bancos, que son sus clientes. No dan nombres, claro, pero dan cifras. El último informe en el año 2013 de la Unión de Bancos Suizos dice lo siguiente: 2.170 personas en todo el mundo tienen un producto internacional, una riqueza equivalente al Producto Internacional Mundial menos Estados Unidos y la China. ¿No? 2.100, esto no es el 1%, ni el 0,1%, este es un 0, muchos ceros y un 1%. Y aquí en el Reino de España, 22 tipos y tipas tienen una riqueza equivalente al 5% del Producto Interior Bruto del Reino de España. Estamos hablando de 22, no centenares, 22 unidades, es decir, una docena y 10 más. Mira, cuando estamos hablando de esto es cuando republicanamente, según la cual unos poderes privados pueden, que son estos, jugar con la existencia material de millones de personas, es cuando es realmente problemático. Y vamos a ver una cosa, que esto sí que o no he entendido bien o no sé de qué estamos hablando. Cuando nació la Asociación Internacional, la Basic Income Earth Network, en el año 86, solo tenía secciones en 3 países del mundo. La renta básica, como decía José Antonio, cuando uno iba a hablar de la renta básica, algo así como tenía que empezar diciendo, no he bebido, no acostumbro a tomar drogas, y sobre todo antes de las charlas, es decir, tenías que empezar así, y en determinados ambientes tenías que hacerlo de otra forma, casi con una pistola encima de la mesa, para que no te hostiaran. Yo trabajo en una facultad de Economía y Empresa, no sé si se hacen la idea de lo que quiero decir. Bien, entonces, desde que se fundó nuestra asociación, que fue una de las secciones de esta asociación internacional, bueno, pues caramba, se ha discutido en los parlamentos. Hay movimientos sociales como el 15M, que al menos en Cataluña hizo una de sus cinco grandes reivindicaciones, la renta básica. Activistas del movimiento feminista están a favor y luchan por la renta básica. Aparece, por ejemplo, en determinada prensa. Se discute en determinados partidos políticos. Y una cosa que era no impensable, sino de ciencia ficción hace 5 años, 5 solo, es que todas las candidaturas que se han presentado al Parlamento Europeo en estas últimas elecciones, todas a la izquierda del PSOE, bueno, todas, digamos, con algún tipo de posibilidades electorales, todas han hablado de la renta básica, unas con mucha claridad y otras con poca. Por ejemplo, Podemos, me quedé alucinado cuando vi lo que ponía en el programa. De verdad, parecía que lo hubiera hecho yo. Y luego me dijeron, claro, unos alumnos que sí, es que ellos tenían relación y tal. Era el programa, está clarísimo. Clarísimo. Bueno, si esto no es que la renta básica vaya entre la población y la gente empiece a enterarse algo de la renta básica, díganme ustedes qué se puede hacer para que la renta básica sea. Y por supuesto, había una pregunta de estas, algo así como, no, una pregunta no, algo de, ¿quién va a luchar por la renta básica? Primero, quien le dé la gana, esto de entrada. Ahora, hipotéticamente, ¿quién puede estar interesada por la renta básica? Bueno, pues en Cataluña el 75% de la población.
Lo cual no quiere decir que hay un 25% de la población que formalmente perdería, que por otras razones también podría estar de acuerdo. ¿Y qué? ¿Cómo se va a conseguir esto? Bueno, yo no tengo ningún tipo de duda que, por ejemplo, el derecho al sufragio universal no se consiguió pidiéndolo por favor, ¿verdad? El derecho a las 40 horas y las vacaciones pagadas. ¿Se acuerdan ustedes de cuando hace no muchos años el gran debate sobre las vacaciones pagadas? Era un debate de un nivel académico, no se crean, muy superior al que hay sobre la renta básica, del tipo de trabajadores que van a hacer vacaciones y además pagadas, se van a alcoholizar. Se van a alcoholizar. Este era el gran debate académico, el gran debate político. Bien, quiero decir que a veces sepamos de qué estamos hablando simplemente.